En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Compartimos nuestra Eucaristía de este ya segundo domingo del tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para esa gran fiesta de la fe, la Pascua. Hoy con alegría compartimos este momento, ya que vamos a ofrecer por primera vez este gran misterio de salvación a esta hermana nuestra Luz, que hoy va a vivir más plenamente su misterio de vida en Cristo. Pidamos por ella, para que lo que va a vivir, va a celebrar, le reafirme su fe, su amor a Cristo y su compromiso de aprender a amar a su prójimo, como Cristo nos enseñó. Para compartir esta celebración, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón diciendo: yo confieso. A los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham.
Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó al carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haber negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. En el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó parte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Nos reunimos para compartir esta celebración del segundo domingo ya de Cuaresma. Un segundo domingo en el que el tema a meditar es la transfiguración. Es un tema que va a aparecer cada año. Son 2 temas que cada año vamos a tener. Las tentaciones en el primer domingo, la transfiguración en el segundo domingo de Cuaresma. 2 celebraciones que nos van a presentar como lo que realmente debe ser nuestro itinerario cuaresmal. ¿Cuál es realmente la experiencia que debe darse en un cristiano? Valorando los 2 temas, ya podemos imaginarlo y tal vez tenerlo claro. Un inicio con un hombre o mujer que se descubren pecadores, pero que anhelan, desean llegar a una plenitud de vida que solamente Dios ofrece y que es la vida de gloria que el Señor Jesús da. ¿Y cómo nos va a presentar hoy el tema, la palabra de Dios? Nos va a decir que el camino que se tiene que seguir para la gloria es un camino que va acompañado de dolor, de momentos duros, pero que va a pedir al hombre la fidelidad y la confianza plena. Es lo que nos dijo la imagen de la primera lectura, donde se le pide a Abraham sacrificar a su hijo. Cualquiera pudiera pensar que son imágenes un poquito ilógicas, absurdas, que presentaría una historia de la humanidad. Pero cuando vamos valorando el texto en su recta comprensión, no es para reflejar la situación tal vez que se está pidiendo, sino para remarcar valores en las personas. En este caso, de Abraham quiere remarcar la obediencia y la fidelidad. Por eso es el padre de la fe, porque sabe ser obediente, confiar en su Creador. Una experiencia que también en la segunda lectura apareció, pero ahora expresada como un don
que Dios ha hecho por nosotros. Nos entregó a su Hijo para darle muerte, pero también para que nosotros participáramos de una nueva vida que solamente ofrece. Por eso, la idea es la misma en el hecho de decirnos que la meta es la vida que Dios ofrece y que el camino, también como Jesús, tendrá que ser de fidelidad y obediencia total al Padre. Y en el Evangelio, esta imagen que presenta hoy el apóstol San Mateo, para recordarnos entonces que la plenitud que buscamos la da Jesús, pero también esa plenitud es la vida que Él da y ofrece a cada uno. Por eso, bien nos presentaba la transfiguración, esa es la meta, subir a ese monte y participar de esa vida. Ya con esto entonces podemos valorar lo que la Cuaresma entonces nos está pidiendo. Un recorrido que debe culminar con el deseo de un cristiano que, como bien dijeron Pedro, Santiago y Juan, queremos aquí contigo compartir esta vida. Y es donde entonces la Cuaresma nos sitúa en el momento que vivimos. Hace 8 días, valorando, preguntándonos cómo es y quién es el hombre que quería iniciar ese camino para estar con una vida más firme en la fe. Y las tentaciones, el tema del mal y del pecado, fue nuestra primera reflexión. ¿Cómo llega el cristiano? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus males que tiene que saber crucificar ante el Señor? Y hoy se añade entonces la meta. ¿Para qué vivo todo esto? ¿Cuál es y por qué el interés, la motivación que debe guiarme? Mi deseo de que la vida en Cristo se refleje en mí. Y aquí es donde podemos entonces valorar cuál es la verdadera conversión que Dios quiere. Es un tema del cual hablamos mucho en Cuaresma, pero que parece aún no lo comprendemos del todo y muchas veces nos quedamos mirando una parte de lo que significa la conversión. Les aseguro que si preguntáramos a una persona qué significa como creyente una vida de un convertido, nos va a dar una primera respuesta que va en el orden de alguien que antes hacía cosas malas, ya no las hace y ahora se esfuerza por practicar el bien. Y así lo decimos, ¿no? Cuando vemos que una persona, por ejemplo, que a lo mejor antes era muy dada al alcohol y ahora ya no lo hace, y si lo está haciendo por sus motivos de fe, a lo mejor vamos a decirle, de verdad que te estás convirtiendo. Porque para muchos la conversión es un cambio de cosas que se hacen en la vida, del bien que no se practica, del mal que se realiza, al bien que ahora se practica. Y pudiéramos entonces hacer otra pregunta. ¿Y eso es lo que significa realmente ser convertido? Y tendríamos que responder, no. El que se quede con esa imagen se equivocó. Una verdadera conversión no es solamente aprender a hacer cosas buenas y dejar de hacerlas malas. Una verdadera conversión es dejar y permitir que la vida de Cristo sea la que domine en nosotros. Por eso, hoy cuando se explica este tema, se dice que la conversión es llegar
a reflejar la vida de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y una vida entonces cuyos actos de conversión van más allá de simplemente ya no hacer el mal, sino a la experiencia tan comprometedora de amar como Cristo ama. Entonces, el verdadero convertido es el que entonces en su vida ser Cristo se convierte en su ideal y amar como Él amó, su mayor fruto en su conversión. Ayer que se publicaba el primer tema de los que a veces le dan al Papa en la Cuaresma para su meditación y reflexión, el sacerdote encargado de estas reflexiones recordaba, o él en su experiencia espiritual decía, que la conversión tiene como 3 pasos. Y decía, el primero, y que va a ser un signo positivo, es ese: dejar de hacer cosas malas para empezar a hacer actos buenos. Pero dice él, si no vamos a otro nivel, eso no va a ser suficiente. Y en poco tiempo perderemos el interés de las cosas buenas. ¿Y qué pide él? ¿Y qué dice? Llegar a un segundo nivel, que es hacerse niños ante Jesús, para poder asimilar la nueva mentalidad que Él nos propone. En estos días lo hemos meditado mucho. Nosotros, como bien lo hemos en estos días comentado, llevamos un proceso que nos hace ver la vida de una manera, que comenzó desde la infancia y que en algún determinado momento de nuestra juventud cimentó una identidad, la cual es la mía. Y a lo mejor en ese proceso de ir aprendiendo a las cosas de la vida, muchas cosas que aprendí y valoro en mi educación y que me hacen ver la vida de una manera, van a ser para mí mis mayores problemas. Porque el día de mañana, como adulto, yo quiera corregir las cosas que desde pequeño no fueron bien cimentadas, va a ser un verdadero problema. Dicen que los niños aprenden y cambian más rápido que los adultos, y es verdad. Porque ya como adultos, qué difícil hacer cambios, no imposible, difícil, porque nuestra identidad, que ya se selló, muy difícilmente acepta motivaciones para cambios. Y a veces, aunque haya interés, nos gana continuamente lo que ya recibimos. Platicaba en estos días un ejemplo, ¿no? A veces a los niños ves que hacen algo que le pediste y a lo mejor no lo hace como debe hacerse. Vas, le explicas, le dices cómo debe ser y te aseguro que a lo mejor con esa primera explicación el niño va a entender todo. Pero si tú, un adulto, y más a veces mayor, quieres hacer la misma experiencia de corregirlo en algo, a lo mejor vas luego a darte cuenta que lo sigue haciendo como no le dijiste. Y a lo mejor volverás a explicarle otra vez cómo debe hacerlo. Y te aseguro que a lo mejor otra vez lo hará, no como le dijiste, sino como está acostumbrado. Por eso, el segundo paso para una verdadera conversión es ser como niños. Y el tercero,
la vida en el Espíritu, en la que se suplica que ya no sean mis criterios los que me guíen en mi actuar, sino la vida en el Espíritu. Y por eso mi conversión ahora ya no son frutos de mi fuerza e inteligencia, sino del amor de Dios. Por eso el verdadero convertido perdona. El verdadero convertido no es un juez para su hermano. El verdadero convertido entonces no se convierte en alguien que crea barreras con los demás, sino al contrario, vive con fidelidad y obediencia y sabe que en el encuentro con el otro tiene que quedar expresada su amor hacia Dios. Y por eso bien decía San Mateo en el texto que hoy nos tocó meditar en la mañana, si al llegar al altar te acuerdas que tienes algo contra un hermano, ve primero y reconcíliate. Y también lo dice el apóstol San Juan. La verdadera experiencia del amor, que es ya el reto del cristiano, solamente se vive amando al otro como Cristo nos ama. Así, entonces, la conversión es una experiencia mucho más profunda. Es adquirir la mentalidad de ser Cristo, vivir como Él y aprender a amar como Él. A esto a nadie se le obliga. Es una decisión personal y libre. Por eso, en este segundo domingo de Cuaresma, dos preguntas que pudiéramos hacernos para vivir esta petición de cambio, de conversión, sería: ¿realmente quiero ser fiel y obediente al Hijo tan amado de Dios? Y repito, nadie me obliga, nadie me está condicionando, y debe ser una decisión libre. Y lo segundo, ¿realmente quiero hacer esta experiencia de conversión en mi vida? En la que entonces la vida que se va afirmando ya no es la mía, sino la de Cristo, que ama y que se entrega y que mira con misericordia al otro. Pues que esta petición que hoy entonces valoramos nos siga ayudando a preparar nuestra Pascua y el resultado sea verdaderos bautizados que se esfuerzan en llevar y hacer posible la vida de Cristo. Creo en un solo Dios. No, aquí de mí. Sí, de fallecido. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Presentemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, que quiere que todos lleguemos a estar con Él en su divino reino, y pidámosle con un corazón contrito que se muestre bondadoso ante nuestra oración, a fin de que se enmienden todas nuestras faltas. A cada invocación responderemos: te lo pedimos, Señor. Para que toda la Iglesia de Cristo se prepare fervientemente en estos días santos mediante el ayuno y la oración, y que cada uno de nosotros, como cristianos, alcancemos el perdón de nuestros pecados, acercándonos a la confesión. Oremos por los gobernantes de nuestra nación y por los del mundo entero. Imploremos a Dios que los ilumine en este servicio que efectúan hacia la humanidad, a fin de que favorezcan que el mundo camine por la paz, la justicia y la caridad. Oremos por todos cuantos se han alejado del bien por causa de las malas inclinaciones, que enmienden su camino al Padre en estos días de Cuaresma. Oremos para que en este tiempo de Cuaresma podamos renovar mediante la transformación espiritual nuestra alianza con Dios, nuestro Padre, que quiere que todos lleguemos al cumplimiento pleno de la verdad. Oremos. Padre Santo, que quisiste que todas las naciones escucharan la voz de tu Hijo, nuestro Redentor y dador de vida eterna, ven en nuestra ayuda y escucha estas peticiones que ponemos ante tu altar, para que seamos testimonios de verdaderos cristianos e hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Y en este momento vamos a pedirle a quien acompaña como testigo del sacramento de la primera comunión, para que encienda la vela y entregue la Biblia, los signos que tienen que ver con la misa. La Biblia, porque la misa tiene como primera parte el rito de la palabra. Y una vela que se enciende en el momento antes de la consagración, que refleja la vida de Cristo, y más aún, un signo de la vida que ya se recibió. Y por eso se enciende la vela. Vamos entonces a prepararnos para vivir este segundo momento, el gran misterio de la presencia real de Jesús en su pan, en el pan y en el vino.
hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el mundo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por esta hija tuya, Luz Cruz Lastra, que por vez primera invitas a participar del pan de vida. Concédele crecer siempre en tu amistad y en comunión con tu Iglesia. Recuerda a tus hijos, Pedro Francisco Ávila Peraza, José del Carmen Cruz, Román Eduardo Cheita, Lisbeth Zuluaga Chuc, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Encomendamos y pedimos por la salud de Eduardo Jesús Ochey. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos el saludo de la paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús. Y también compartimos la oración jubilar de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia y defiéndenos de todo mal. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz.